Gloria a Dios en este hermoso día. Dios le bendiga de una manera especial, amado hermano. En este hermoso día, un día que nos ha regalado el Señor, un día donde han caído algunas lloviznas, en algunos lugares ha estado lloviendo fuerte. Óigame, estos días son diferentes posiblemente a los demás años, porque la naturaleza ha ido cambiando y de momento cuando se supone que hacía sol, hace llueve, hay todavía huracanes en la zona del Golfo de México, causando algún tipo de situación difícil a los habitantes de aquella zona. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Dios nos permite que haya lluvia y que haya sol, que haya momentos de descanso donde usted y yo podamos, ¿verdad?, recostarnos de nuestro lecho, descansar y renovar la fuerza para que cuando venga el siguiente día usted y yo podamos estar fortalecidos, podamos estar renovados, podamos estar con esas nuevas energías para que comencemos un nuevo día. Qué bueno, ¿verdad?, que comenzar un nuevo día ¿con qué? Con un café en la mañana. Café en la mañana, ¿verdad?, que nos da vitalidad, que nos da energía. Muchas personas que no toman café, pero hay algunos que nos gusta el café y lo disfrutamos y nos sentimos bien en sentarnos a tomar una tacita de café. Yo sé que es parte de nuestra cultura. Así que te motivo a que te sientes con calma, puedas escuchar la palabra del Señor que Él tiene para nosotros en este día, porque cada día Dios tiene palabras frescas. Su misma palabra hoy la escuchamos, mañana la volvemos a escuchar y a través de cada enseñanza Él nos habla. Él nos habla y nos fortalece y nos ayuda a poder, ¿verdad?, mantenernos en esa misma actitud de buscar de Él, porque la palabra del Señor es viva y algo que es viva, ¿verdad?, continuamente está haciendo efecto. No es algo que se almacena, no es algo que se pone en una gaveta, sino que la palabra del Señor la usamos de continuo en nuestro diario vivir. Soy el pastor José Raúl Roldán, que junto a mi esposa Irma pastoreamos la Iglesia Cristiana Senda de Vida en la calle 2, número 130 del municipio de Canóvanas, de nuestra bendecida isla Puerto Rico, isla de bendición, isla del Cordero, isla que amamos con todo el corazón. Gracias a Dios por este hermoso día que nos has regalado. Venimos delante de ti, Señor, en adoración, reconociendo, Dios, que necesitamos aprender de ti. Y hay momentos que las circunstancias nos enseñan y nos motivan a aprender más de ti, Señor. Habla a través de nuestros labios en este día, Señor, que sea tu palabra haciendo efecto para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. En muchas ocasiones usted se pueda pensar que hay personas que dicen, yo no sé hacer esto. Es que no sé, porque no han tenido la necesidad. Y en el tiempo que estamos viviendo, especialmente en nuestro país, que las escuelas están cerradas y entonces toda la familia ha tenido que aprender, en especial aquellos que tienen hijos pequeños, ¿verdad?, o hijos que están estudiando. Aún personas ancianas han tenido la necesidad de aprender a utilizar la tecnología, a utilizar, ¿verdad?, la computadora o el teléfono, poder tener acceso al internet, porque a través de ese medio es que los estudiantes pueden continuar, ¿verdad?, el curso escolar del año en que estamos. Y muchas personas de momento dicen, yo no sé, pero la necesidad los enseñó a utilizar la tecnología. Y en esta enseñanza que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, dice, la necesidad enseña a orar. A muchos la necesidad los enseñó ¿verdad?, los motivó a conocer la tecnología, les enseñó, en este caso que estamos hablando, la necesidad que tuvo una persona en un momento, como en muchas ocasiones, todos las hemos tenido, le enseñó a ¿qué? A orar. En Juan capítulo 4, versículos 47 a 53, nos narra la historia de un hombre que era ¿quién? Un funcionario. Dice el capítulo 46, dice el versículo 46 del capítulo 4 de Juan, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerda la boda de Caná de Galilea. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un funcionario del rey, ¿verdad?, del reinado, del gobierno de Capernaum. Oigan, una persona muy importante en ese momento tuvo una necesidad. ¿Y qué hizo cuando aquel hombre tuvo una necesidad? Posiblemente acudió a los médicos. Posiblemente acudió a médicos de otros lugares, ¿verdad? Porque una persona con una posición como esta no solamente tenía acceso a lo que había en su país, sino que también tenía conexiones, conocía gente de otros lugares a los cuales podía acercarse para pedirle ayuda en relación a la condición de salud de su hijo. Pero qué bueno que aquel hombre aún, ¿verdad?, posiblemente cuando las cosas estaban bien no le interesó aprender a orar.
pero aquella necesidad lo motivó a acercarse al dador de la vida y no solamente acercarse, sino clamar a él. ¿Cuál fue su gran necesidad? Un hijo moribundo. ¿Qué usted no hace por un hijo? Que usted no hace por un hijo, más cuando su hija tenga una necesidad, ¿verdad?, fuerte, que usted sabe que se le hace difícil a él mismo o a ella misma resolverse, y usted tiene la capacidad para poder ayudarlo. Usted mueve cielo, mueve tierra, mueve montaña. Como ven, hay una forma una expresión de pueblo. Aquel hombre tenía un hijo moribundo, pero recibió, ¿verdad?, una buena noticia. Versículo 46 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, óigame, porque los pasos de Jesús marcaban, hacían ruido, estremecían, movían la multitud, provocaban que la gente, óyeme, posiblemente la prensa de ese lugar no publicaba que Jesús llegaba. Porque hay cosas que la prensa no resalta, especialmente el trabajo arduo que hace la iglesia. Simplemente en ocasiones, ¿verdad?, resalta las cosas negativas que se puedan encontrar dentro del pueblo de Dios. Pero aquel pueblo que había tenido experiencia con Jesús provocó, mis hermanos, que la gente conociera que venía el Hijo de Dios. Dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Óigame, aquel hombre oyó sobre el gran médico. Esa fue la buena noticia que él, dentro de su situación, pudo escuchar. Jesús de Nazaret, el médico que había sanado cojos, que había resucitado muertos, que había, óigame, libertado cautivos, que había abierto los oídos a los sordos y la boca a los que estaban enmudecidos. Óigame, aquel Jesús de Nazaret estaba en aquel lugar. Y aquel hombre escuchó de las cosas hermosas que el Señor hizo. Por eso es importante que usted testifique de las cosas grandes y maravillosas que Dios hace a favor suyo, a favor de su familia, a favor de su iglesia. Dice, su ardiente súplica, ¿qué fue? Por la sanación de su hijo. Esto es aprender a orar. Óigame, a aquel hombre no le dieron una clase de discipulado donde dicen, óigame, tú tienes que orar de esta forma. Aquel hombre, su necesidad le provocó que comenzara a hablar con Dios. Y esa es la oración, cuando usted y yo hablamos con Dios. Y no solamente hablamos, sino que también escuchamos esa conversación que se desarrolla entre ser humano y Dios, es oración. Y aquel hombre, aunque no fue una escuela de oración, óigame, su circunstancia le fue enseñando a acercarse al Maestro, al Médico Eterno, y rogarle, óigame, dice su ardiente súplica, que sanase a su hijo que estaba moribundo. Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Lo único que aquel hombre no sabía es que Jesús era el dueño de la vida. Que aunque su hijo hubiese muerto, si dentro del plan perfecto de Dios era que viviera, lo iba a resucitar. Y que las cosas, óigame, en el tiempo de Dios que son perfectas, que es perfecto, salen bien. Para Dios no hay un mañana, no hay un tarde, lo pude hacer y no lo hice. No, cuando Dios determina hacer algo, como ha determinado hacer en tu vida, lo va a hacer. Si usted y yo creemos y sabemos esperar en él. Su hijo estaba a punto de morir y él le rogaba a Jesús que fuera a su casa, que descendiera, que llegara hasta el lugar, óigame, donde estaba su hijo, porque él sabía que en Jesús estaba la vida. Él sabía que en él había poder para sanar. Él sabía que en el Señor Jesús estaba la autoridad contra toda enfermedad. Óigame, y el Señor Jesús le habla a aquel hombre. A veces en momentos queremos orar y solamente hablar y no sacamos el tiempo para escuchar la dirección del Señor. Y en el versículo 50 dice, Jesús le dijo, escuchó la oración. Significa que aquella oración no hubo algo que impidiera que llegara hasta la presencia del Señor. Ve, tu hijo vive. Óigame, y tiene que haberle hablado el Señor con autoridad. Ve, tu hijo vive. Ve, camina, muévete, vuelve al lugar de donde viniste, porque hay noticias buenas para ti en el camino. Porque cuando actuamos en fe, óigame, en ocasiones queremos que los milagros ocurran y no tomamos la decisión de actuar. Ve, una orden, tu hijo vive. Y el hombre, ¿verdad?, en una sencilla actitud de obediencia en la fe, posiblemente él no había escuchado la expresión fe, pero la expresión fe, mucho más que una palabra, es algo que sale de tu interior, que usted lo puede sentir, que usted lo puede poner en acción. Dice, su obediencia en la fe provocó
que el hombre creyera. Y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Cuánta gente, óigame, escuchan la palabra del Señor? Y escuchamos la palabra del Señor. Y cuando las circunstancias, óigame, son adversas o como que comienza el panorama a cambiar, dudamos. ¿Sería Dios quien me habló? Cuando Dios habla a su vida, no hay temor, no hay duda, porque habla con seguridad. Aquel hombre no solamente creyó en la palabra que Jesús le dijo, sino que se fue. Jesús le dijo, ve. Como a un hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este momento le dijo, ve, tu hijo vive. Ve que en la acción, en la fe, vas a ver cómo vas a recibir en el camino buenas noticias. Y dice el versículo 51 a 53, cuando ya él descendía, cuando ya él iba en actitud de obediencia, cuando iba hacia su casa a ver el milagro que Jesús le habló, porque en ocasiones creemos cuando vemos el milagro, pero cuando escuchamos la palabra del Señor que la dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor, creemos y disfrutamos de la bendición aunque todavía no hayamos visto. Dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. ¿Y qué dijo Jesús? Tu hijo vive. ¿Y qué él creyó? Que su hijo vive. ¿Y cuál fue la confirmación de sus siervos? Que no sabían posiblemente con quién él estaba hablando, que posiblemente no habían escuchado la palabra que le dijo Jesús, pero ellos testificaron de que algo ocurrió en su casa porque su hijo vive. Entonces él les preguntó, una forma de confirmación, mis hermanos, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Para qué Dios hace milagros? Para que tu fe se fortalezca. Y no solamente para que tu fe se fortalezca, sino también para que los tuyos puedan creer, para que la gente que está cerca de ti, que pudo conocer tu condición anterior, vean el milagro hecho de Dios en tu vida y puedan creer. Dice, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Por eso es que cuando aceptamos la palabra del Señor, no solamente recibimos, ¿verdad?, el milagro que estamos esperando, no solamente recibimos respuesta a nuestra petición, sino que ocurren muchas cosas mayores, como aquel, ¿verdad?, leproso que junto a 10 clamó a gran voz al Señor que tuviera misericordia de ellos, hijo de David, y le clamaron a gran voz, y cuando iban caminando también en obediencia a Jesús, porque le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Uno de ellos se dio cuenta que un milagro había ocurrido. 9 siguieron camino a cumplir con lo que Jesús le dijo. Pero hubo uno que dijo, óigame, si hubo sanidad, tiene que haber algo más. Y como este hombre recibió el milagro en su hijo, aquel hombre recibió el milagro en su cuerpo. Óigame, este hombre creyó él con toda su casa, como aquel hombre también creyó. Óigame, y recibieron ambos un milagro, pero también la salvación. Y el resultado, para la gloria de Dios, toda la casa creyó. ¿Sabe que si usted cree, su casa va a ser bendecida? Que una llama enciende un fuego, y más la llama del evangelio, de la salvación, la llama del Espíritu Santo que se deposita en usted y enciende esa pasión por Dios, ese fuego, mis hermanos, que no hay quien lo apague. Óigame, va a convertir también a su familia, óigame, en creyentes, porque el testimonio que usted da, como va a hablar con firmeza, porque de la misma forma que Jesús hablaba con firmeza, sus hijos hablamos con firmeza, porque es la autoridad de Dios la que ha sido depositada en nosotros. Óigame, la necesidad enseñó a aquel hombre a orar. Posiblemente está pasando por un momento difícil. Ora, habla con el Señor, usa este ejemplo, ¿verdad?, de oración, para que tú veas cómo no solamente vas a escuchar la palabra de Dios que te va a hablar con seguridad, sino que también vas a fortalecer tu fe, vas a recibir el milagro, y no solamente vas a creer tú, sino que también va a creer tu casa. Y vas a declarar con autoridad, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Que el día de hoy sea un día de mucha bendición para tu vida. Un día de acercamiento a Dios, un día donde la llovizna y la lluvia que van cayendo, óigame, sea como la lluvia de bendición que desciende
de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Gracias, oh Dios, por este hermoso momento, por este testimonio, Señor, de este hombre que su hijo estaba moribundo, se acercó a ti, Señor Jesús, escuchó tu palabra porque él creyó, recibió tus órdenes, tus enseñanzas, tus mandatos, obedeció y en el camino, mientras actuaba en obediencia a ti, pudo recibir la confirmación que en el mismo momento que tú hablaste, que tú diste la orden, la enfermedad se fue, la fiebre se fue, el espíritu de muerte se fue y aquel joven, aquel hijo, Señor, recibió vida. Y eso provocó que él con alegría de corazón testificara a sus hijos, a sus siervos, a su familia, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el médico eterno, es el enviado, el que entregó todo por nosotros. Y eso lo hacemos en este día en un café en la mañana. Testificamos, oh Dios, de tu maravilla, de tu prodigio, de todo lo sobrenatural que viene de Dios a través de ti, para que no solamente puedan creer los que están escuchando, sino que también su casa, su familia. Te damos la gloria a ti en todo, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza. Haz milagros, oh Dios, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Recuerda, un café en la mañana. Este es un café expreso, fuertecito. Óigame, que despierta nuestro cuerpo para todas las cositas que tenemos que hacer en el día de hoy. Pero que nada nos desconecte del Señor. Que mantengamos esa comunicación con Dios, como dice, orar sin cesar. Y verás cómo cosas extraordinarias, sobrenaturales van a ocurrir en tu casa. Un café en la mañana con tus pastores, José Raúl e Irma Roldán, de la Iglesia Cristiana Senda de Vida en la calle 2, número 130 de la comunidad Las 400 de nuestra amada y bendecida isla Puerto Rico. Saludamos a todos los hermanos dominicanos. Mira, esta tacita ya lo van a poder identificar. Una tacita emblemática, ¿verdad?, de República Dominicana. Les amamos y hemos tenido muchas experiencias con ellos de conocimiento, de crecimiento, ¿verdad?, de aprendizaje, porque sabemos que es una nación que también, como nuestra isla, ama a Dios. Así que sean bendecidos. Hasta la próxima edición de Un Café en la Mañana. Bendiciones.